Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto saludar a cada uno. Bienvenidos al curso de Fundamento de Ciencias Naturales y del Ambiente, el cual se encuentra identificado con el código CB004. Iniciamos con la semana número 1, en donde los temas a tratar son la biología, método científico y la definición de ciencias naturales y del ambiente. Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Eduardo Vargas. Soy licenciado en Administración con énfasis en recursos naturales renovables, egresado de la Universidad Rural de Guatemala. Si tienen alguna duda referente al curso, pueden escribirme al correo electrónico identificado como cb004@urural.edu.gt, o también los que no se han unido a la red de Telegram pueden hacerlo a través del código CB004-2022. Adjunto el enlace para que de esta forma puedan unirse y puedan solventar cualquier duda relacionada con el curso de Fundamento de Ciencias Naturales. Bienvenidos. La Universidad Rural de Guatemala les desea éxitos y que pues tengan toda la voluntad de estudiar, de avanzar y poder aprender, que estamos para servirles. Antes de entrar en lleno al curso, quiero hacerles un recordatorio. Para que sean válidos los cursos, deben de haber cumplido con su asignación en el formulario F03-06-2019-01. Tienen de fecha límite hasta el día 8 de febrero. Si aún no lo han realizado, con este requisito descarguen, llenen, firmen y puedan enviar el documento o entregarlo en la sede más cercana de su localidad. Los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales. Por tal razón, la Universidad Rural les recomienda hacerlo antes y así evitar que ustedes puedan pagar alguna multa. Nota: se le recuerda al estudiante que solo se pueden cursar por estudiante y por semestre académico hasta el promedio más 2 asignaturas del plan de estudio correspondiente. Se tendrán por no cursadas y por ende invalidadas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más al tenor de lo establecido en el artículo 10, literal C del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Aquí les adjunto el formato o la boleta que deben de llenar con todos los datos que les solicita para la reinscripción y programas especiales. Pueden enviarla vía correo electrónico o hacerla llegar a la sede más cercana de su localidad. Ahora sí iniciamos con el objetivo de la clase. La Universidad Rural asegura que el estudiante pueda dominar los contenidos programáticos de esta materia, garantizando que al finalizar el curso posean los conocimientos básicos de las siguientes competencias. Primero, que cada uno de los estudiantes pueda discernir en las concepciones de la naturaleza y comprender la importancia de las ciencias naturales como instrumentos básicos para el estudio de la situación socioambiental de Guatemala. Segundo, poseer conocimientos básicos de las ciencias naturales. Y tercero, conocer también los conceptos básicos e importancia de la biología, ecología y las relaciones con otras ciencias. Y nuestro primer punto a tratar es la biología. Y cuando hablamos de la biología podemos decir que es la ciencia que estudia los procesos naturales de los organismos vivos en diversos campos
especializados. La biología se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de cada uno de los organismos individuales. Podemos hablar de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y su entorno. De este modo, la biología trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios de esto. El campo de estudio que abarca es amplio y complejo. Incluye la descripción y características de cada uno de los organismos existentes de manera individual. Entonces podemos decir así como la descripción de las diferentes especies que conforman un conjunto, que también puede incluir el estudio de los mecanismos biológicos de los seres vivos, es decir, las interacciones de estos organismos con su entorno y entre ellos mismos, los efectos, los fenómenos que pueden llegar a producir. La escala de estudio de la biología va desde los subcomponentes biofísicos hasta los sistemas más complejos. La biología moderna se divide en subdisciplinas según tipos de organismos y la escala en que se les estudia. Cada uno de los campos biológicos de la biología comprenden la botánica, la zoología, anatomía, antropología, que surgieron desde los primeros momentos de la civilización, mientras que la microbiología fue introducida en el siglo 2017. Siglo XVII. La biología es una ciencia que abarca un amplio campo, es decir, que a menudo se tratan como disciplinas independientes y desde el punto de vista celular se estudia la biología celular y a escala pluricelular se estudia filosofía. Entonces, desde el punto de vista o desarrollo de los organismos individuales se estudia la biología, donde podemos decir que asimismo es una de las principales ciencias de objeto de la especiología. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ciencia se ocupa de los organismos que viven en las cavidades subterráneas. De igual forma, la biología tiene muchas ramas que desprenden de acá y entre las principales podemos hablar de anatomía, antropología, bacteriología y cada una de las que aparecen acá en pantalla. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la anatomía, podemos decir que la anatomía es el estudio de la estructura interna y externa de los seres vivos. La antropología estudia el ser humano como entidad biológica. La bacteriología, por su parte, estudia las bacterias. Asimismo, la bioespeología, que estudia los organismos que viven en cavidades subterráneas. La biofísica también estudia la biología con los principios y métodos de la física, así como la biología marina, que estudia los seres vivos marinos. La biología matemática, podemos hablar que modela procesos biológicos utilizando técnicas matemáticas. La biomedicina, que está aplicada directamente a la salud de nosotros los seres humanos. Bioquímica. Esta estudia procesos químicos que se desarrollan en el interior de los seres vivos. Y asimismo podemos hablar de la biotecnología, que estudia y aprovecha los mecanismos e interacciones
biológicas de los seres vivos. De igual forma, podemos hablar de la citología, que estudia las células, la botánica, que estudia los organismos fotosintéticos de los reinos que existen, la citogenética, la ecología, que estudia los organismos y sus relaciones entre sí, la entomología, que estudia los insectos, y al final hay varias ramas de la biología que hablan de cada uno de estos procedimientos que se realizan dentro de la biología. Por ejemplo, podemos hablar también de la etología, que estudia cada uno de los comportamientos de los seres vivos, y de la evolución. Y la evolución estudia el cambio y la transformación de las especies a lo largo del tiempo. Y, y podemos hablar, existen diversas, aquí solo les estoy hablando de las principales, pero existen genética molecular, la histología, que estudia los tejidos, la inmunología, que estudia el sistema inmunitario, la micología, entre otros. La historia de la biología. La biología narra y analiza la historia del estudio de los seres vivos desde la antigüedad hasta la época actual. Aunque, sin embargo, la biología moderna es un desarrollo relativamente reciente del siglo XIX. Las ciencias relacionadas e incluidas que en ella se han estudiado como filosofía natural desde la antigüedad. Y cuando hablamos de antigüedad, estamos hablando de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, China, la India, los otros subcontinentes indios. Pero los orígenes de la biología moderna y su enfoque del estudio de la naturaleza se quieren o se vieron originados en la antigua Grecia, según estudios. Los principios de la biología. A diferencia de la física, la biología no suele describir sistemas biológicos en términos de objetos que obedecen leyes inmutables descritas por la matemática. No obstante, podemos decir que esta se caracteriza por seguir algunos principios y conceptos de gran importancia, entre los que podemos hablar o podemos incluir la universalidad, la evolución, la diversidad, continuidad y algo otras interacciones. Y entre estas podemos hablar o mencionar la universalidad. Hay muchas constantes universales y procesos comunes que son fundamentalmente importantes para conocer las formas de vida. Por ejemplo, cuando hablamos de biología podemos hablar de todas las formas de vida que están compuestas por células. Estas están basadas en una bioquímica común, que es la química de los seres vivos. Todos los organismos, perdón, todos los organismos perpetúan sus caracteres hereditarios mediante el material genético que está basado en el ácido ribonucleico, o conocido como el ADN, que emplea un código genético universal. En la biología del desarrollo, las características de la universalidad también están presentes. Por ejemplo, el desarrollo temprano del embrión, que sigue unos pasos básicos que son muy similares en muchos metazoos. Podemos hablar también de la evolución. La evolución biológica es uno de los conceptos centrales de la biología. Es que toda la vida desciende de un antepasado común que ha seguido el proceso de evolución. De hecho,
Esta es una de las razones por las que los organismos biológicos exhiben una semejanza tan llamativa en las unidades y procesos que se han discutido al principio. Charles Darwin conceptualizó y publicó la teoría de la evolución, en la cual uno de los principios era la selección natural. Y cuando Charles Darwin habló de esto, también podemos hablar de otro científico que se le suele reconocer como el codescubridor de este concepto. Con la llamada síntesis moderna de la teoría evolutiva, se deriva la genética, que fue aceptada como otro mecanismo fundamental implicado en el proceso a través de los cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Sabemos que los cromosomas son el ADN, que es la sustancia fundamental del material cromático difuso. Si nosotros pudiéramos observar en la célula de reposo, todo esto está organizado estructural y funcionalmente junto a ciertas proteínas y ciertos constituyentes en forma de estructuras llamadas cromosomas. Las unidades de ADN son las responsables de las características estructurales y metabólicas de la célula y de la transmisión de estos caracteres de una célula a otra. Estos reciben el nombre de genes y están colocados en un orden lineal a lo largo de las cromosomas. Y los genes, el gen podemos decir que es la unidad básica del material hereditario y físicamente está formado por un segmento del ADN del cromosoma, atendiendo el aspecto que afecta a la herencia. Esa unidad básica recibe también otros nombres como recón cuando se le completa de una forma y recombina. Entonces el recón será el segmento del ADN más pequeño con capacidad de combinarse. Y también al otro se le conoce como mutón, que este atiende las mutaciones, y si el mutón será el segmento de ADN más pequeño con la capacidad de mutarse. La diversidad de los organismos vivos. Existe una diversidad de organismos vivos y vamos a hablar de los reinos principales de los seres vivos que aparentemente están diferenciadas: las bacterias, arquea y eucariotas. Tal y como fueron descritas, estas fueron basadas a través de la relación exacta de grupos principales de organismos. Permanecen también todavía como un importante tema, donde estos organismos, a través de otros árboles basados en datos genéticos de otro tipo, resultan similares, pero que pueden estar agrupados algunos organismos de forma inteligente. Y siguiendo con el tema de la biología, vamos a hablar de la importancia de esta. Y la biología es una disciplina importante, pues mediante ella podemos develar los misterios de la vida tal y como los conocemos, incluidos su origen y el nuestro, y las leyes que la fundamentan. Así podremos entender qué es exactamente la vida y podremos buscarla en otros planetas. Asimismo, también podremos valorarla y cuidarla en el nuestro. Por otro lado,
Esta ciencia nos aporta los insumos teóricos y prácticos a muchas otras disciplinas científicas gracias a las cuales se pueden combatir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida. Podemos concluir cuando hablamos de la biología que esta es la ciencia que estudia el origen, la evolución y características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. Podemos decir entonces que esta o la biología, tanto como otras ciencias, es muy elemental para el estudio de la vida, en la que no solo se involucran los seres vivos y su entorno, sino además de ellos se ven involucrados los pequeños organismos y hasta los más complejos, desarrollando tanto las teorías de la evolución, adaptaciones, estructuras de cada organismo, así como la reproducción de los seres vivos, entre otros. Durante el estudio de esta ciencia, en cualquiera de sus ramas, nos puede ayudar a poder existir y saber qué es lo que hace particular a cada especie. Otro tema muy importante a tratar es el método científico. Y el método científico es una metodología para obtener conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia. Cuando hablamos de método científico, podemos referirnos a la ciencia básica y aplicada como un conjunto de pensamientos universales y necesarios que en función de esto surgen algunas cualidades importantes como la de la que está constituida las leyes universales. Estas conforman un conocimiento sistemático de la realidad y es así que el método científico procura una adecuada elaboración de esos pensamientos universales y necesarios. Otro concepto de el método científico, podemos decir que es una metodología para obtener nuevos conocimientos, que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en varios pasos como la observación sistemática, mediciones, experimentaciones y la formulación, análisis y modificación de la hipótesis. Las principales características de un método científico válido son la falsabilidad y la reproductibilidad, así como la repetitividad de los resultados, los cuales son corroborados por la revisión. Aunque algunos tipos de técnicas o metodologías utilizados son deducción, inducción y la predicción, entre otras. El método científico abarca las prácticas aceptadas por la comunidad científica, como las válidas a la hora de exponer y confirmar sus teorías. Las reglas y principios del método científico buscan minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, reforzando así la validez de los resultados y por ende el conocimiento obtenido. No todas las ciencias tienen el o los mismos requisitos. La experimentación, por ejemplo, no es posible en ciencias como la física teórica.
El requisito de la reproductibilidad y la repetitividad fundamental en muchas ciencias no se aplica en otras, como las ciencias humanas, como las ciencias sociales, en donde los fenómenos no solo se pueden repetir controlada y artificialmente, que es de lo que pueda consistir un experimento, sino que son por su esencia irrepetibles. Podemos hablar, cuando hablamos de algo irrepetible, podemos decir la historia no la podemos volver a repetir. Asimismo, en el método científico no es el único modelo de método científico existe. Se pueden usar otros métodos como definitorios, clasificatorios, estadísticos, hipotéticos deductivos, procedimientos de medición y existen muchos más entre otros. Por esto, al referirnos al método científico, podemos referirnos al conjunto de tácticas empleadas para construir conocimiento de forma válida. Cada una de estas tácticas que podemos utilizar pueden ser cada día mejoradas o reemplazadas por otras en el futuro. Cada ciencia y aún cada investigación concreta puede requerir un modelo propio de método científico. En las ciencias empíricas no es posible la verificación, es decir, no existe el conocimiento perfecto o también probado. Cada teoría científica permanece siempre abierta a ser refutada. En las ciencias formales, las deducciones o las demostraciones matemáticas generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema definido por ciertas axiomas y ciertas reglas. En el método científico se utilizan diferentes pasos como la observación y los siguientes que aparecen acá en la pantalla. Los pasos del método científico, existe una serie de pasos básicos que deben de ser cumplidos con sumo rigor para garantizar la validez de los resultados. Y entre ellos vamos a mencionar la observación. Y la observación es el primer paso o la fase inicial que comprende una investigación, recolección, análisis y organización de datos relacionados con el tema que nos interesa. Este procedimiento lo van a utilizar ustedes cuando empiecen a realizar su proyecto de tesis de investigación para graduarse como profesionales. Segundo paso, la proposición. Este es el punto de partida de nuestro trabajo. Este nos puede ayudar a plantear las dudas que nos propongamos despejar. Por ejemplo, cómo vamos a hacer el trabajo, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, por qué lo vamos a realizar. Luego sigue el tercero, que es la hipótesis. La hipótesis es el planteamiento de la posible solución al problema o asunto que vamos a tratar. En este sentido, se basa en una suposición que marca el plan de trabajo que nosotros vamos a trazarnos. Pues intentaremos que, a través de la hipótesis, demostrar su validez o la falsedad del proyecto que vamos a investigar. La verificación y experimentación. En este paso se intentará probar nuestra hipótesis a través de los experimentos sujetos al rigor científico de nuestra investigación. La demostración es la parte donde analizamos si hemos logrado demostrar nuestra hipótesis apoyándonos en los datos que hemos obtenido de los pasos anteriores. Y por último, las conclusiones. Es la etapa final en donde aquí vamos a indicar
las causas de los resultados de nuestra investigación y si se reflexiona sobre el conocimiento científico, la cual se generó. Y cada uno de estos son los pasos que se utilizan para el método científico. Voy a ponerles un ejemplo de cómo se puede aplicar el método científico en un proyecto de investigación para buscarle la solución, utilizando cada uno de estos pasos. Vamos a hablar sobre la observación y vamos a poner el ejemplo que vamos a verificar las hojas de un árbol X, de una planta o de un arbusto. Vamos al lugar y vemos de que el árbol o la planta, todas las hojas son de color verde. Muy bien. En el segundo paso, a través de la proposición, nos preguntamos o nos hacemos la interrogante: ¿por qué las hojas de los árboles y las plantas son de color verde? Y es aquí donde entra en juego o entra el siguiente paso, que es la hipótesis. Podemos hablar de una o dos hipótesis. Uno, podemos decir que los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque tienen el pigmento de la clorofila, que es la responsable de la fotosíntesis. O también la segunda sería que las hojas de los árboles y las plantas son de color verde porque realizan el proceso a través del cual producen alimentos. Muy bien. Verificamos y experimentamos nuestro proyecto, en donde realizamos un experimento. Puede ser fácil, difícil, pero breve. Hacemos la recolección de las muestras de varias o diferentes hojas del mismo árbol o de la misma planta. Las colocamos en un recipiente con líquido alcohol y se ponen al fuego hasta que ésta hierva. Muy bien. Seguimos con el siguiente paso, que es la demostración. Al hervir las hojas de las plantas podemos apreciar que el alcohol va a cambiar de su color transparente a color verde. ¿Por qué ocurre esto? Esto va a ocurrir porque las hojas tienen el pigmento llamado clorofila, a través del cual se desarrollan la fotosíntesis. Entonces, derivado de todos estos procedimientos o estos pasos que realizamos, vamos a llegar a la conclusión que se concluye ambas hipótesis son válidas luego de haber realizado la demostración, ya que las hojas de los árboles y las plantas son verdes porque tienen clorofila y un pigmento que es un pigmento muy importante en la naturaleza, responsable de la fotosíntesis. De esta forma les expliqué este ejemplo del método científico, ¿verdad? Que esta es la lógica general empleada tácita o explícitamente para valorar los méritos de una investigación. Es por tanto muy útil pensar acerca del método científico como que está constituido por un conjunto de normas o pasos, los cuales sirven como patrones que deben de ser satisfechos si alguna investigación es estimada como una investigación responsablemente dirigida, en donde cuyas conclusiones merecen una confianza racional. En conclusión, el método científico no es una investigación científica, pero existe relación entre ellos, pero también hay distinción. Para realizar una correcta investigación, sin duda que es imprescindible el método científico, pero también este puede y de hecho emplearse sin que hagamos una investigación. Muchas razones por las cuales justifican la necesidad de conocer
y emplear el método científico para ello. Ante todo, y en sentido muy general, porque su comprensión nos permite el desarrollo del pensamiento y nos da de una forma o nos da a conocer, que es decir, que es una manera racional y consecuente de enfrentar un proceso, ya que este sintetiza el gran esfuerzo para poder realizar cada uno de los procedimientos que nos permitan el conocimiento objetivo, certero y sobre todo fiel de lo que vamos a realizar. Entonces, este nos ofrece un modo de ser, que sería la del pensamiento, un modo de conocer, que sería la investigación, y un modo de trabajo, que sería el desempeño profesional de los estudiantes. Después de haber visto el tema del método científico, vamos a hablar sobre las ciencias naturales. Y las ciencias naturales y del ambiente buscan entender el funcionamiento del universo y el mundo que nos rodea. Las ciencias naturales, conocidas también como ciencias de la naturaleza, conocidas como ciencias físico-naturales, son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio principal de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico conocido como método empírico analítico, que es el método que vimos hace un momento. Las ciencias naturales se apoyan en el razonamiento lógico y el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de la matemática y la lógica, cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. A diferencia de las ciencias aplicadas, las ciencias naturales son parte de la ciencia básica, pero tienen en ellas sus desarrollos prácticos e interactúan con ellas y con el sistema productivo en los sistemas denominados de investigación y desarrollo. Las ciencias naturales se pueden distinguir 5 ramas principales, entre las cuales podemos hablar primero de la física. Y para ampliar un poquito de la física, podemos indicar que esta es una ciencia natural que estudia los componentes fundamentales del universo, como la energía, la materia, la fuerza, el movimiento, las magnitudes físicas, las propiedades físicas y las interacciones fundamentales. La física la podemos distinguir como una esencia básica que está estrechamente vinculada con las matemáticas y la lógica en la formulación y la cuantificación de sus principios y leyes físicas. El alcance de la física es extraordinariamente, podemos decir, muy amplio. ¿Por qué? Porque en ella pueden incluirse estudios tan diversos como la mecánica cuántica, la física teórica o la óptica. La física moderna se puede orientar en una especialización creciente en donde cada uno de los investigadores se tiene que enfocar en áreas particulares. La física, cuando hablamos de esta ciencia, podemos hablar de que quizás sea la más antigua de todas las disciplinas académicas, ya que la astronomía, que es una de las subdisciplinas, también comenzó hace más de 2000 años, con los primeros trabajos de filósofos griegos.
Y en los últimos 2 milenios la física fue considerada parte de lo que ahora llamamos filosofía y ciertas ramas de matemáticas como la biología también. Pero durante la revolución científica en el siglo XVII se convirtió en una ciencia moderna única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física, matemática y la química cuántica, los límites de la física con otras ramas de la ciencia siguen siendo difíciles de distinguir. Estas disciplinas buscan competencias, métodos y una cultura científica que nos permita comprender nuestro mundo físico y viviente para luego actuar sobre él. Sus procesos cognitivos se han convertido en protagonistas del saber y hacer científico y tecnológico general, ayudándonos cada día a conocer, teorizar, experimentar y evaluar actos dentro de diversos sistemas que nos pueden ayudar a clasificar la causa y el efecto en numerosos fenómenos. De esta manera podemos decir que la física contribuye a la observación y prevención de recursos, facilitando la toma de conciencia y la participación efectiva, sostenida de la sociedad en la resolución de los propios problemas. Segunda rama, la química. Y esta es una ciencia natural que estudia la composición, la estructura y propiedades de la materia, ya sean en forma de elementos compuestos, mezclas u otras especies, así como los cambios que en esta experimenta durante las reacciones y su relación con la energía química. Algunos actores como Linus Pauling la definen como la ciencia que estudia las sustancias, su estructura, tipos y formas de acomodos de los átomos, sus propiedades y las reacciones que las transforman en otras ciencias en referencia con el tiempo. La química se ocupa de las agrupaciones subatómicas, como son los gases, las moléculas, los cristales, los metales, lo cual a través de ella estudiamos su composición, propiedades estadísticas, transformaciones y también reacciones. La química también incluye la comprensión de las propiedades e interacciones de la materia a escala atómica. La química es llamada a menudo ciencia central por su papel de conexión en las otras ciencias naturales, relacionándose con la física por medio de la físico-química y otras ciencias y una serie de técnicas que a menudo son bien establecidas. Las disciplinas de la química también se agrupan según la clase de materia bajo estudio o el tipo de estudio realizado. Otra rama principal, la astronomía. Y la astronomía es la ciencia que se basa en estudiar los cuerpos celestes del universo. Entre estos cuerpos celestes podemos incluir las estrellas, los planetas, satélites, los asteroides, los cometas, meteoroides y toda la materia interestelar. Por lo que también
La astronomía estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, las radiaciones cósmicas, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, del desarrollo y destino final del universo en su conjunto mediante la cosmología y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología. Según los registros de investigación, la astronomía viene a partir de la información que llega de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por las observaciones remotas, aunque se ha conseguido reproducir en algunos casos en laboratorios la ejecución de fenómenos celestes, como por ejemplo la química molecular del medio interestelar, que es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como las curvas de luz, de estrellas variables, descubrimientos de asteroides, cometas, entre otros aplicados. El tratamiento matemático de la astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton. Aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de algunos otros astrónomos hacia el siglo XIX, la astronomía se había desarrollado como una ciencia formal con la introducción de instrumentos como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de los telescopios y la creación de observatorios profesionales. Otra rama principal, la geología. Y cuando hablamos de la geología, podemos decir que es una ciencia también que estudia la composición y estructura tanto interna como superficial del planeta Tierra y cada uno de los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. La geología comprende un conjunto de geociencias, así conocidas actualmente desde el punto de vista de su pedagogía, desarrollo y aplicación profesional. Esta nos puede ofrecer testimonios esenciales para comprender la tectónica de las placas, la historia de la vida a través de la paleontología y cómo fue la evolución de esta, además de los climas del pasado. En la actualidad, podemos decir que la geología tiene una importancia fundamental en la exploración de yacimientos minerales como la minería, la de hidrocarburos donde extraen el petróleo y los gases naturales y la evaluación de recursos hídricos subterráneos como la hidrogeología. También la geología tiene una gran importancia fundamental en la preservación y entendimiento de los fenómenos naturales como la remoción de masas, terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, entre otros que podemos mencionar. Esta también nos puede ayudar a aportar los conocimientos claves en la solución de los problemas de la contaminación medioambiental y nos puede proveer la información
sobre los cambios climáticos del pasado también, que juegan también un rol importante en la geotecnia y en la ingeniería civil. La geología, perdón, incluye ramas como la geofísica, la tectónica, geología estructural, la estratigrafía, la geología histórica, la hidroecología, la geomorfología, la petrología, entre otras. Y por último, de las 5 ramas principales de las ciencias naturales y del medio ambiente, vamos a resumir la de la biología, que es la ciencia natural que estudia todo lo relacionado con la vida, lo orgánico y los procesos biológicos de los seres vivos en diversos campos especializados. Esta va desde la escala de estudio de los subcomponentes biofísicos hasta los sistemas más complejos, como lo vimos con anterioridad. Los campos biológicos de la biología se expanden, que son clave en la ciencia de la biología, a través de la teoría de las evoluciones mediante selecciones naturales, así como de la teoría microbiana, entre otras, respectivamente. Y estas son las 5 ramas principales de las ciencias naturales y del ambiente. Sin embargo, existen otras y otras subramas que nos sirven para apoyarnos para el aprendizaje de las ciencias naturales y del ambiente. Grupos de ciencias naturales. En este grupo se pueden clasificar las siguientes. Primero, las ciencias físicas. Y cuando hablamos de las ciencias físicas, podemos decir, las ciencias físicas, las ciencias de la Tierra y las ciencias de la vida. Vamos a ver primero la clasificación de las ciencias físicas. Y las ciencias físicas es la rama de las ciencias naturales que estudian los sistemas no vivos, en contraste con las ciencias de la vida. Podemos decir que a su vez tiene muchas ramas, cada una referida a una ciencia específica, como por ejemplo la física, la química, la astronomía, la geología. El término física crea una distinción innecesaria, pues muchas ramas de la ciencia física también estudian los fenómenos biológicos y de las ramas de la química, como la química orgánica. Otra definición de ciencias físicas podemos decir que es la siguiente, que es un trabajo sistemático que construye y organiza el conocimiento en forma de explicaciones comprobables y predicciones sobre el universo. Segundo, la ciencia de la Tierra. Las ciencias de la Tierra o las geociencias son disciplinas de las ciencias naturales que estudian la estructura, la morfología, evolución y dinámica del planeta Tierra. Su precedente más importante puede estar formado por las ciencias naturales. Su principal exponente es la geología. También forma parte de las ciencias planetarias, las cuales se ocupan del estudio de los planetas del sistema solar. Las ciencias de la Tierra constituyen una herramienta para planificar una explotación racional de todos los recursos naturales, comprender las causas que originan los fenómenos naturales que afectan a la humanidad o al ser humano
y cómo éste puede influir en la naturaleza con sus acciones. Por otro lado, las ciencias de la Tierra o las geociencias nos permiten entender los procesos naturales que han favorecido o han amenazado la vida de los seres humanos. Y su estudio, bueno, puede estar ligado tanto al estudio de los flujos de energía en la naturaleza y al aprovechamiento de los mismos, así como la prevención de riesgos. Entre los riesgos podemos hablar riesgos, un riesgo que afecte la ciencia de la Tierra, podemos hablar de los riesgos medioambientales, los sísmicos, los meteorológicos, volcánicos, entre otros. Cuando hablamos de las ciencias, también podemos decir que es un sistema que es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. El planeta es un sistema muy complejo, cuyos componentes tienden al equilibrio. Es decir, que los movimientos en un sentido se compensan, en otros sentidos inversos. Cualquier modificación que se produzca en algún elemento del sistema puede afectar directa o indirectamente a otros. Las geociencias o ciencias de la Tierra es uno de aquellos términos modernos que se han inventado para dar cuenta del conjunto de disciplinas científicas que construyen conocimientos sobre la Tierra para comprender los complejos y variados procesos involucrados en la evolución desde su nacimiento como planeta. Los procesos internos de las ciencias de la Tierra generan relieves, o sea, lugares más altos, otros más bajos. Los procesos externos desgastan los relieves más altos y depositan en otros lugares los materiales producidos por ese desgaste o por esa erosión, lo que mantiene el equilibrio del sistema físico. Los procesos endógenos o los procesos internos se producen en el interior de la Tierra, como es la tectónica de las placas. Los límites entre las placas tectónicas se clasifican en tres tipos: convergencia, de divergencia y transformantes. El movimiento de las placas tectónicas puede producir formaciones de montañas por apilamiento, deformación de las cortezas, fracturaciones de estas y fenómenos como terremotos, magnetismos, vulcanismos, así como la creación y destrucción de la corteza. Hace poco nos dimos cuenta en las noticias que hizo erupción un volcán bajo el agua, el cual no solo dañó la isla en donde se produjo el impacto, sino que este llegó a cientos de miles de kilómetros a otras costas, a otros océanos donde hubieron daños, hubieron alteraciones en el sistema. Entonces, esto es lo que hace que cada proceso interno que se produce en el interior de la Tierra, a través de las placas tectónicas, producen ¿qué? Formaciones de montañas o cualquier otro fenómeno natural. Todos estos procesos externos que se desarrollan en la superficie terrestre también intervienen en la transformación del relieve a través de las erosiones, que puede consistir en el desgaste terrestre, el transporte de los materiales del desgaste hacia otras zonas. Un ejemplo, cuando el volcán que hizo erupción acá en Guatemala, todos los deslaves que hubieron, aterraron una comunidad, hubieron cientos de muertos, hubieron desaparecidos, donde la zona quedó totalmente inhabitable. Hubo erosiones,
hubieron deslaves pluviales y muchos otros factores que dañaron y afectaron esa área. Ahora vamos a hablar también de las ciencias de la vida. Y las ciencias de la vida comprenden todos los campos de la ciencia que estudian los seres vivos, como las plantas, los animales y seres humanos. Sin embargo, el estudio del comportamiento de los organismos, tales como se practica en la etología y la psicología, solo se incluye en la medida en que implica un aspecto claramente biológico. Además de la biología, abarca también otros campos relacionados como la medicina, la biomedicina y la bioquímica. El espectro metodológico puede abarcar todos los dispositivos y aparatos relacionados, hasta incluir también las ciencias humanas y sociales. Todo esto de las ciencias de la vida ha llevado a una proliferación de especializaciones y campos interdisciplinarios. Si bien hablamos de la biología, la medicina y la química, que siguen siendo centros de la ciencia de la vida, los avances tecnológicos en la biología molecular y la biotecnología han dado lugar a un florecimiento de las especialidades y campos nuevos, a menudo interdisciplinarios. Entonces, las ciencias de la vida son útiles para mejorar la calidad y el nivel de vida. Tienen aplicaciones en la agricultura, en la ciencia de los alimentos, las industrias farmacéuticas, la medicina y la salud. Son muy esenciales porque comprenden todos los campos de las ciencias que estudian los seres vivos. Otro punto importante que vamos a mencionar acá en este curso es la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza, podemos decir que es un concepto utilizado para referirse al mundo material o al universo material, incluyendo los fenómenos del mundo físico, la materia inerte generada como parte de los procesos sin la intervención humana, y al fenómeno de la vida, que incluye también a los humanos. La naturaleza se extiende desde el mundo subatómico al galáctico. Podemos decir que la palabra naturaleza procede del latín natura, que significa perteneciente o relativo a la naturaleza, o también conforme a las cualidades o propiedades de las cosas. La naturaleza también se encuentra diferenciada de lo sobrenatural. El concepto naturaleza como un todo, o sea, cuando hablamos de naturaleza podemos hablar del universo físico. Es un concepto más reciente que adquirió un uso cada vez más amplio con el desarrollo del método científico moderno en los últimos siglos. Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra naturaleza, podemos hacer referencias al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales, y en algunos casos a los procesos asociados como objetos inanimados como las rocas, así como el tiempo atmosférico, la geología de la Tierra y la materia, así como la energía, que poseen todos estos entes de la naturaleza. El término entonces naturaleza
no incluye a los objetos artificiales creados como parte de la intervención humana. A menudo se discute el término naturaleza porque se contrapone a otros términos relacionados con la actividad humana, como la sociedad, la cultura o también la intervención humana. Por ejemplo, se considera un entorno natural a todos aquellos componentes de un determinado paisaje que no han sido alterados sustancialmente por los seres humanos. Eso que quede muy claro. O que persistan a pesar de la intervención humana. Este concepto más tradicional de las cosas naturales implica una distinción entre lo natural y lo artificial, entendiendo lo artificial como algo realizado por la mente o la conciencia humana, que sin embargo muchos entornos percibidos como naturales en realidad son entornos fuertemente gestionados e intervenidos por la acción humana. Por ejemplo, entre estos podemos hablar de los parques naturales y otros que fueron hechos o construidos por el hombre. De manera coloquial, se utilizan términos como naturaleza humana para referirse a supuestas condiciones de los humanos que explicarían determinadas actitudes o comportamientos sociales, entre los cuales podemos mencionar la tierra, el tiempo atmosférico y el clima, la vida, los ecosistemas, la relación del ser humano con la naturaleza, las zonas salvajes, la materia y energía, la naturaleza más allá de la tierra, así como las afecciones del agua, la alteración de los pHs y las destrucciones de los paisajes hechas por el hombre. Entonces aquí vamos a empezar hablando de la Tierra. La Tierra claramente y definitivamente podemos decir que es un espacio que rodea al Sol y que contiene las condiciones adecuadas para que exista vida. Cuando hablamos de tiempo atmosférico y el clima, la atmósfera terrestre es un factor clave que sustenta el ecosistema planetario. Esta fina capa de gases que envuelve la Tierra se mantiene en su sitio gracias a la gravedad del planeta. Está compuesta por nitrógeno y por oxígeno y también de otros gases. La presión atmosférica disminuye con la altitud. La capa de ozono de la Tierra desempeña un papel esencial en la reducción de la cantidad de la radiación ultravioleta que llega a la superficie. La vida. Cuando hablamos de naturaleza y hablamos de vida, podemos decir que la vida es la propiedad o la cualidad esencial de los animales, plantas y por lo cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan, se reproducen. También la existencia de los seres que tienen esa propiedad. Aunque no pueda existir un consenso universal sobre la definición de vida, los científicos, por lo general, aceptan que la manifestación biológica de la vida se pueda caracterizar por los siguientes factores o funciones: organización, metabolismos, crecimientos, adaptaciones, respuestas a estímulos y la reproducción. De manera más sencilla, podemos considerar la vida como el estado característico de los organismos, las propiedades comunes a los organismos terrestres, plantas, animales, hongos, protistas, arqueas y las bacterias. Son las siguientes. Son celulares que tienen una organización compleja basada en el agua y que tienen un metabolismo y capacidad para crecer, responder a estímulos y reproducirse. Los ecosistemas son sistemas dinámicos
relativamente autónomos formados por comunidades naturales y su ambiente físico. Todas las formas de vida tienen la necesidad de relacionarse en los ecosistemas o los entornos que viven. Los factores más importantes de un ecosistema son suelo, atmósfera, radiación solar, agua y los organismos vivos. Cada organismo vivo tiene una relación continua con todos los demás elementos de su entorno. Y dentro de un ecosistema, las especies se relacionan y dependen unas de otras en la llamada cadena alimentaria e intercambian materia y energía tanto entre ellas mismas como en su entorno. La cadena alimentaria, pues ese es un tema que lo vamos a ver más adelante, más amplio, para dar a detalle todos los procesos. La relación del ser humano con la naturaleza. El desarrollo de la tecnología por la raza humana ha permitido una mayor explotación de los recursos naturales y ha ayudado a paliar parte de los riesgos de los peligros naturales. No obstante, a pesar de este progreso, el destino de la civilización humana está estrechamente ligado a los cambios en el medio ambiente, existiendo, pudiéramos decir así, un complejísimo sistema de retroalimentación entre el uso de la tecnología avanzada y los cambios en el medio ambiente que solo ahora se están comenzando a entender, aunque muy lentamente. Y en la naturaleza, los humanos emplean la naturaleza para actividades tanto económicas como de ocio. La obtención de los recursos naturales para el uso industrial sigue siendo una parte esencial del sistema económico mundial. Algunas actividades como la caza y como la pesca tienen intenciones tanto económicas como de ocio. La aparición de la agricultura, así como la producción de alimentos, la energía. Los seres humanos hemos empleado las plantas también para usos medicinales durante miles de años. Los extractos vegetales pueden tratar diferentes enfermedades que la ciencia nos ha permitido procesar y transformar estas sustancias en medicinas como pastillas, tintes, polvos, aceites, etc. Y las zonas salvajes. Las zonas salvajes son una zona salvaje o una zona silvestre. Es un entorno natural de tierra cuyos procesos o dinámicas son autónomos. En la naturaleza también la materia y energía. Se suele definir la materia como la sustancia de la que se componen los objetos físicos y constituyen el universo observable. Según la teoría de la relatividad especial, no existe ninguna distinción inalterable entre la materia y la energía, dado que la materia se puede convertir en energía. Y por último, la naturaleza más allá de la Tierra. El espacio exterior, también llamado espacio, designa las regiones relativamente vacías del universo, fuera de la atmósfera de los cuerpos celestes. Se añade el adjetivo exterior para distinguirlo del espacio aéreo. La caracterización del medio ambiente. El medio ambiente natural, es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos.
El medio ambiente natural es el conjunto, como dijimos, de los componentes físicos y químicos que interactúan los seres vivos. Todas las especies, el clima, sus recursos, la supervivencia humana y también la actividad económica. Entre estos se pueden distinguir componentes del medio ambiente. Y dentro de los componentes del medio ambiente podemos hablar primero de las unidades ecológicas y de los recursos naturales. Cuando hablamos de las unidades ecológicas, estas son unidades ecológicas completas que funcionan como sistemas naturales, incluidas toda la vegetación, los microorganismos, suelo, rocas, la atmósfera y los fenómenos naturales que ocurren dentro de sus límites. Otro, los recursos naturales. Y los recursos naturales universales y los fenómenos físicos que carecen de límites definidos como el aire, el agua y el clima, así como la energía, la radiación, la carga eléctrica y el magnetismo no se originan en acciones humanas civilizadas. Los recursos naturales, estos incluyen a todos los productos animales, vegetales, minerales, el aire, la temperatura y los vientos. Todos ellos son generados por la misma naturaleza y surgen libremente sin importar si el hombre existe o no existe. Según las características del medio ambiente, este se puede caracterizar por sus factores bióticos y factores abióticos. Y cuando hablamos de los factores bióticos, estamos hablando de bio, vida. Estos están representados por los seres vivos del medio ambiente, las plantas, los animales, los hongos y los demás microorganismos. Y cuando hablamos de los factores abióticos, podemos hablar abióticos que no tiene vida. Estamos hablando de la luz, la temperatura, el agua, el aire, el relieve terrestre. Estos son factores abióticos dentro del medio ambiente. Son todos los elementos físicos que afectan la vida de los organismos en su medio ambiente. Y los recursos naturales. Los recursos naturales son los elementos de que dispone el ser humano para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales. Estos recursos se clasifican en recursos naturales y los no naturales. Los recursos no naturales no renovables son aquellos que tienen un tiempo de explotación limitado, ya que no se regenerarán, por ejemplo, las minerías, el carbón, la extracción de petróleo. Y los recursos naturales renovables son aquellos que vuelven a surgir de la naturaleza a través de su proceso cíclico o por medio de la reproducción. Un ejemplo de ello podemos hablar de la flora, de la fauna, el agua y también el suelo, así como los gases contaminantes, la importancia del medio ambiente y su importancia como fuente de recursos para reducir impactos. Y cuando hablamos de los gases contaminantes o la importancia del medio ambiente, el medio ambiente es la fuente de donde el ser humano se provee de alimentos y vestidos, de materiales de construcción, recreación y hasta de inspiración. Nuestra supervivencia como especie depende en gran medida de las interacciones que tenemos con el medio ambiente. Las condiciones climáticas locales y globales
dependen de la interacción de los elementos del medio ambiente, la calidad del agua que consumimos y del aire que respiramos determinan nuestra salud. En este sentido, los bosques y árboles en general juegan un papel muy importante. La importancia del medio ambiente a raíz de usar nuestros recursos naturales de manera sostenible no solo es una forma de respetar a nuestro medio ambiente, sino también a nosotros mismos y a las generaciones por venir. ¿Y por qué es importante cuidar de nuestro medio ambiente? Porque a través de muchos factores realizamos alteraciones contaminantes dentro de la atmósfera y realizamos alteraciones de nuestro medio ambiente. Al utilizar los recursos naturales, de una forma u otra también estamos alterando el medio ambiente. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando vamos a realizar cultivos de plantaciones, estamos eliminando bosques y transformando el paisaje natural en un paisaje de cultivo, de un paisaje rural. También cuando realizamos los paisajes urbanos, estos se originan por la construcción de viviendas, de calles, centros comerciales, industrias y muchas infraestructuras que van a generar beneficio al ser humano. Sin embargo, estamos dañando cada uno de los recursos naturales porque estamos alterando el medio ambiente. Esto también, al alterar el medio ambiente, podemos decir que estamos provocando una ruptura en el equilibrio de los ecosistemas. Y todo esto hace que generemos muchos impactos, ¿verdad? Anteriormente hablamos de que necesitamos tener una calidad de aire, una calidad de agua para poder sobrevivir, para poder tener nuestro aire y nuestra agua que puedan ser especiales para consumirlos. Pero ¿qué pasa cuando realizamos todos estos daños en el medio ambiente? Realizamos impactos, y un impacto humano en el agua podemos decir que se puede impactar de diferentes maneras, como la modificación de los ríos, la modificación del agua a través de las represas, canalizaciones de arroyos, la deforestación, y cada uno de estos afectan las condiciones del agua, el agua subterránea, la contaminación térmica y la contaminación marina. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos modificamos todos estos procesos utilizando manipulaciones, construyendo represas y embalses, manipulando las direcciones de los ríos y el camino del agua. Por lo tanto, es muy importante evitar realizar todos estos daños y problemas en el medio ambiente. Evitar la contaminación en el medio ambiente con los desechos y gases que producen las industrias, las contaminaciones de los suelos a través de la siembra de cultivos, donde ponemos en riesgo la calidad humana, la salud de las personas y dañamos el medio ambiente. Cada una de estas contaminaciones producidas por los seres humanos tienen diversos orígenes y afectan elementos y organismos del medio natural. ¿Y cómo nos afecta todo esto? Nos afecta en la destrucción de bosques, en la contaminación del agua, en la explotación de recursos y también en la mucha explotación de los recursos naturales, como las actividades de la minería y las extracciones de petróleos, que también generan de desechos y ponen en riesgo a los ecosistemas. Entonces, después de haber visto todas las contaminaciones del medio ambiente, ¿por qué es importante cuidar el medio ambiente?
porque al cuidar el medio ambiente vamos a tener un medio ambiente sano, diverso y equilibrado, en donde donde podemos obtener una mejor calidad de vida para que nuestro ambiente no sea destruido. Es importante entonces entender la importancia del medio ambiente y por qué debemos cuidarlo y protegerlo. Y hasta aquí hemos llegado al final del curso correspondiente a la semana número 1, en donde vamos a dejar 5 preguntas para su estudio, de las cuales estas preguntas les va a venir en su primer examen parcial. Y la primera pregunta dice: se le conoce como la agrupación de componentes con los que se relacionan todas las especies vivas, el clima y los recursos naturales que afectan la supervivencia humana y la actividad económica. Pregunta 2. Son aquellas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico y se apoyan en el razonamiento lógico. Pregunta 3. Conforman un conocimiento sistemático de la realidad, procurando una adecuada elaboración de pensamientos universales y necesarios para obtener nuevos conocimientos. Pregunta 4. ¿Cuál es la importancia de la biología? Y la última pregunta, la número 5. Refiere y analiza la historia del estudio de los seres vivos en diversos campos especializados, incluyendo la descripción y características de cada uno de los organismos existentes. Y esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima. Feliz tarde.